Hay una historia muy linda que se narra en el Salmo 30. Quería compartirla con ustedes. Usualmente leemos el Salmo 30 y bueno, siempre insistimos en lo mismo, ¿no? Verlo, el contexto cultural de la época y qué dice también la tradición hebrea acerca de este salmo. Recordemos la vida de David. A ver, hagamos un poquito de memoria de la vida de David. David fue un hombre que fue lleno de bendiciones, pero su vida no fue una vida fácil. Veamos, sus hijos se rebelaron, parte del pueblo lo reconoció, en su momento, como en todo el mundo. Cuando tuvo éxito, todo el mundo estuvo con él. Cuando tuvo algunos problemas, no todo el mundo estuvo con él. Hubo rebeliones, hubo revoluciones, hasta su propio hijo se levantó contra él. Entonces vemos de que cuenta la historia dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura judía, que David, después de haber muerto, todavía era cuestionado por muchos, ¿no? Es como suele suceder con las personas comunes, ¿no? De hoy en día, que una vez muerto y pasados muchos años, hay unos que tienen opiniones positivas y otros que tienen opiniones negativas. Bueno, esto sucedía en tiempos ya de Salomón, de su hijo, el cual la ordenanza era edificar el templo, el famoso templo del rey Salomón. ¿Por qué viene esto? Porque el Salmo 30, si usted observa, en el primer versículo dice, Salmo, canto para la dedicación del templo de David. En algunas Biblias está como subtítulo o título. Y en el Tejilín o Salmo en hebreo, Mizmor Shi Hanukkah, dice un salmo poético relacionado con la inauguración del templo. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente David tenía presente la construcción del templo y lo escribió con su pensamiento y pensando proféticamente. Fue una oración, podríamos decir, y una también reflexión de su vida acerca del templo. Pero él no había construido el templo y todavía su vida era cuestionada, como posiblemente muchos de nosotros a veces somos cuestionados. Pero él, en definitiva, era un hijo de Dios, un unto de Dios, un ungido de Dios. Y vamos a leer parte de este salmo. En la Biblia de Jerusalén dice, salmo de canto para la dedicación del templo de David, yo te glorifico, Señor, porque me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. En hebreo dice así, Mishmor Shir Hanukkah. Guarda que es importante esta palabra Hanukkah. Ustedes saben que en el pueblo hebreo está la fiesta de las luces, de la reinauguración del templo, que se la llama Hanukkah. Mishmor Shir Hanukkah, o sea, un salmo poético relacionado a la inauguración del templo, Habayid le David, de la casa del templo sagrado de parte de David, dice. Y después dice otra cosa muy importante, Aromijado Naiki Trani, te enalteceré mi Dios porque me has alzado. Esa palabra también puede ser extraído o sacado del pozo, como se lo traduce, o de las profundidades, de la dificultad, de la muerte, de la tumba. Hay diversas explicaciones, pero vamos a la historia que se cuenta hasta el día de hoy en Israel. Cuenta la tradición que cuando Salomón quiso abrir las puertas del templo de Salomón, obviamente toda la gloria venía sobre Salomón y las puertas del templo no se abrían. Cuenta la tradición que cuando se acordaron de este salmo que había hecho para la inauguración David, como el Eterno no se olvida de sus ungidos, y el Eterno quería que se reconociera, obviamente, aunque el mundo no lo reconocía, a su ungido. A alguien se le ocurrió pensar, decir, pero David ha escrito este salmo para el día de la inauguración. Y si recitamos este salmo, y dice que recitaron este salmo y las puertas se abrieron. Número uno, primero para reconocer
y el pueblo reconozca que más allá de las murmuraciones que había acerca de su vida, de sus errores, de sus pecados y todo, él era un ungido de Dios. Número 2, este salmo fue escrito proféticamente para ese momento. Dios se lo había mostrado a su ungido, David. Fue reconocido aún después de su muerte. Los justos, la Biblia dice que la obra de los justos continúa aún después de la muerte. Y número 3, para nuestras vidas, este salmo yo lo considero un salmo de gran bendición, porque abre aquellas puertas que todavía están cerradas. Oremos a Dios que esta breve reflexión de esta hermosa historia sea de bendición este salmo. Yo voy a tratar de leértelo con fonética, porque es muy interesante muchas partes de este salmo. Mismor Shi Hanukkah Abayid le David, un salmo poético para la inauguración del templo sagrado de parte de David. Armijá Donai Kidiritani, enalteceré mi Dios porque tú me has alzado, tú me has levantado, tú me has extraído, tú me sacaste del pozo. Veló Shivzachtak Ochevai Li Adonai Elohai, y no me alegraste mis enemigos. Guarda que estoy leyendo interlineal, no rima la oración. O sea, no permitiste que mis enemigos se rían de mí. Y si se rieron por un tiempo, tú me estás ahora glorificando, Señor. Tú me estás ensalzando. Porque el nombre de Hashem, el nombre de Dios, se glorifica en la vida de David. Shivatí aleja batiperni, clamé a ti, me curaste. Adonai elitá mi sheol, Dios mío, me has sacado de la tumba. Nafshish, que significa, viene de la raíz de alma, mi alma, hishitani, me diste vida a mi alma de mi descenso en el pozo. Por eso, recordando que el pozo era muy relacionado a la tumba, a la profundidad, a la muerte. Como siempre digo, David comienza presentando cómo es su vida delante de Dios, y siempre termina, o al final en la mayoría de los casos, agradeciendo y glorificando a Dios de una manera tremenda. Y dice así: entoná melodía a sus devotos, agradecer la remembranza de su santidad, porque en un instante dura su ira, por poco momento, por un momento corto, mas la vida depende de su voluntad. En la noche pernotará el llanto y por la mañana habrá júbilo. En la noche, no necesariamente estamos hablando de la noche física, sino cuando uno está en la oscuridad, en la noche de tu vida. Habrá en la situación que estás pasando, seguramente hay lágrimas, hay desazón, hay oscuridad, y parece que no vas a ver la luz y no vas a encontrar el camino para salir de esa situación. Pero llega el momento en que Dios abre las ventanas de los cielos y aparece la luz de la mañana. Dice así: y yo dije, en mi sosiego, en mi dificultad, en mi problema, ¿no? Bani Amartiva y Shalvi, yo en mi problema dije, no me derrumbaré jamás. O sea, muchas veces uno hasta confía en su propia fuerza. Señor, pero a pesar de todo esto yo voy a seguir. Adonai Bersoneja, Dios, con tu voluntad sustituiste para mi montaña fuerza. Aquí está, vuelvo a recordar, transliterado, que es el verso 8, dice, pero eras tú, Señor, con gracia, el que me afirmaba sobre fuertes montañas, y apenas ocultaste tu rostro, quedé conturbado. A veces creemos que estamos ahí, que no va a suceder ni nada, y resulta que cuando pasa una dificultad parece que se nos viene el mundo abajo. Tremendo. En el verso 9 dice, a ti, oh Dios, invocaré, Eleja Adonai Ekra, Vel Adonai Hanan, y a Dios suplicaré, Madexá Bedamí, ¿qué ganancia hay de mi sangre? Sangre se traduce Bedamí, o sea, a la muerte. ¿Qué ganancia hay de la muerte? Que yo descienda a la tumba, ¿te podré alabar yo en la tumba? ¿Acaso elogiará el polvo? ¿A Yodeja Afar? ¿A Yahweh a mi teja? ¿Acaso contará el polvo tu verdad? Pero viene el suspiro de David. Y en el verso 11 dice, Yem Adonai Bejoneni, escucha a Dios y concédeme gracia.
Adonai Esheo Serli, Dios, sé tú mi socorro para mí. Afactá mis pedible majol, transformaste mi lamento en danza. Transformaste mi lamento en danza. Después de clamar a Dios, transformaste mi cabeza. Lipis tactix aquí. Para mí desataste mi costal de duelo, mi situación de oscuridad, de muerte. Me has liberado y me ceñiste de alegría. Shinja en hebreo significa alegría, fiesta, gozo. Leman Chesamerja, Jabot, porque te canté en honor mi alma, porque te cante mi alma, porque te cante mi alma, y no enmudezca, oh Dios, no estate callado, Señor, mi Dios Todopoderoso, para siempre te agradeceré. Evidentemente Dios no se calló, y Dios habló por medio de los milagros que realizó en la reinauguración del templo de ahí de Salomón, abriéndose las puertas y confirmando que David es su siervo, de la misma manera que ha confirmado que Yeshua es su Mesías. Oro a Dios en mi corazón, que toda la bendición de Dios sea para tu vida, que este salmo sea de bendición. Si estás en el momento donde pensaste por mucho tiempo que estabas seguro y se te movieron los cimientos, si hay puertas que están cerradas, si hay puertas que no se abren y que hay cadenas de oscuridad, este es el salmo especial para ti. Es un salmo de bendición, un salmo que realmente Dios, después de la muerte de David, siguió operando de una forma maravillosa a través de este salmo. Entonces, te recomiendo, leas este salmo y medites profundamente en lo que Dios quiere hablarte. Que el Señor te bendiga y la bendición de Hashem sea sobre tu vida. Oro a Dios en mi corazón, que las puertas del Hades, que la puerta de la oscuridad, que las puertas que te dificultan y están cerradas, se abran en este momento por la llave de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Confía en Él, Él tiene poder para sacarte de la tumba. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.